Si bien este tipo de incentivos y desincentivos ubicados en el ámbito voluntario aplican mucho en el sector privado, se ha convertido en un instrumento importante a nivel del sector público. Quienes han visto todo el movimiento de cooperación, por ejemplo, cooperación internacional, alrededor de reducción de uso de sustancias agotadoras de capa de ozono o causantes de cambio climático, de calentamiento, etc. Una serie de impactos ambientales. En este caso, mucho del sector público se ha estado orientando hacia dos grandes ramas o dos grandes niveles de acción. Una es poder medir el impacto ambiental de actividades que incluso se van a estar realizando en el futuro y no necesariamente que están realizándose en este momento, con una serie de instrumentos como la evaluación de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental, etc. En cada país se les puede denominar de una u otra manera, pero al final son instrumentos técnico-jurídicos. Y de otra forma, en una interacción para definir metas país de una u otro sector con grandes sectores de producción. Por ejemplo, con el sector industrial, definiendo una política en relación a disminución de producción de CO2, por ejemplo, o de que el país alcance una meta X, pero lo haga de común acuerdo, definiendo las metas con su sector industrial o con el sector de agricultura, por ejemplo con las cámaras de agricultura o etcétera, tratando de reducir el uso, el consumo y el impacto ambiental que tiene, por ejemplo, los pesticidas. Entonces, durante años se trató de imponer en forma forzosa, durante años se trató de tener una acción persecutoria y encontrar infractores y castigarlos y que eso constituyera todo un precedente importante para persuadir de alguna manera este tipo de acciones. Bastante frustrados estamos quienes hemos trabajado en esa rama, que era un proceso natural, es por donde se inicia. En este momento muchos de los sectores públicos están sentados en la mesa de discusión con los sectores privados, con los sectores gremiales, a nivel internacional, a nivel privado, tratando de descubrir nuevas formas de incentivar o desincentivar este tipo de acciones. Todo el tema de cambio climático ha puesto en la mesa de discusión que al final no se trata de una aplicación forzosa. Ustedes han visto, en Guatemala tiene un proyecto de ley de cambio climático que básicamente lo que trata es de definir una serie de incentivos y de desincentivos para acciones que terminan siendo muy voluntarias. Costa Rica también a su vez han definido toda una política de cambio climático tratando que el país camine hacia una C neutralidad o hacia una disminución significativa de producción de CO2 al ambiente. La gran mayoría de las acciones se traducen al sector privado. Entonces, ¿cuál es el papel del sector público? Si ya no es un papel de perseguir, de buscar infractores, de persuadirlos, es un papel de buscar cooperación, de facilitar instrumentos, de ser canalizadores de la cooperación internacional, tanto técnica como financiera, para que estos sectores productivos puedan traducir en sus esquemas de producción, en sus sistemas de producción, muchas de estas metas en términos reales. Son quienes lo van a estar haciendo, son los quienes lo van a estar logrando. Este es el nuevo papel del sector público, facilitador, colaborador, tratando de profundizar en la investigación, tratando de hacer que los recursos lleguen al sector privado para que esa investigación se traduzca en acciones concretas. Esto realmente está pasando. Hay programas para pequeñas y medianas empresas, que son la gran mayoría de nuestras empresas en estos países centroamericanos, para que puedan implementar esquemas, sistemas de gestión que vayan acordes con esas metas país. En este momento se impone el diálogo, se impone la discusión, y una discusión ya no de tú me acusas y yo trato de ocultarme,
de un sector público al que hay que cumplirle, sino de actores de una misma sociedad que están buscando metas conjuntas. Es toda una nueva forma de convivencia en el tema ambiental, mucho más positiva, mucho más productiva. Claro que hay mucha tensión a nivel mundial. Muchos de nuestros países subdesarrollados están reclamando a los países desarrollados que alcanzar las metas a nivel mundial les es muy costoso, que no está dentro de sus posibilidades y que necesitan apoyo. Y muchos de los países mucho más desarrollados han basado sus procesos de desarrollo, valga la redundancia, en esquemas muy impactantes en forma negativa sobre el medio ambiente. Entonces les corresponde mucha de la responsabilidad, y asumir esa responsabilidad es un costo muy importante, tanto en términos técnicos, económicos como políticos, de manera que la discusión está justo en el momento más delicado en el mundo. La tensión aumenta porque científicamente existe información ya validada sobre el alcance de estos impactos ambientales. El cambio climático es un tema en el que las cosas empiezan a presentarse ya no como un tema de conservación romántico, sino como un tema de sobrevivencia hoy, no en el futuro, no es ciencia ficción, es ya. Países como Guatemala son altamente vulnerables, países, toda la región centroamericana, el Caribe, altamente vulnerables a los efectos del cambio climático, de manera que ya no se convierten solo en países que demandan acciones de países desarrollados, sino que se convierten en víctimas del proceso también, y están demandando acciones contundentes, toma de decisiones. ¿Por qué? Porque son los primeros que van a estar sufriendo los embates del cambio climático, con poblaciones muy altamente, por ejemplo 80% de la población en pobreza extrema, viviendo en lugares con una alta vulnerabilidad hacia lluvias, terremotos, huracanes, cambios de temperaturas, etc. De manera que está presentándose ya no como un tema tan voluntario que puede esperar, que puede ser, bueno, qué bien, conservar el paisaje, atraer turismo. Ya no se está tratando de esta manera, se está tratando de un tema de alta vulnerabilidad y de sobrevivencia de muchos de nosotros mismos, los seres humanos, y no tanto, aunque sí, del resto de las especies. Esto ha cambiado el panorama a nivel mundial. Un abogado especialista en derecho ambiental que hoy en día esté solo pensando en cómo introduce una norma penal y cómo la aplica, y tiene un caso importante a nivel judicial resuelto que sea un precedente, claro que es importante, claro que es un primer elemento, pero está completamente desfasado, está desactualizado. Mucha de la respuesta está en los mecanismos voluntarios, en la búsqueda de la concertación, y por eso en materia ambiental hoy más que nunca es necesario, se impone la necesidad de hablar de resolución alternativa de conflictos, de mecanismos de resoluciones alternativas, porque en materia ambiental, por supuesto que existen muchos conflictos de interés, un terreno muy fértil para el conflicto. Un profesional en derecho o en otras áreas, ingenierías, etcétera, que en materia ambiental esté actualizado y esté tratando de lograr una contribución importante para que las cosas mejoren, tienen que enfocarse mucho en encontrar esos incentivos, desincentivos, más allá del texto frío de la ley.